Bueno, entonces, ¿por qué el Egipto nos atrae? ¿Por qué todos nosotros tenemos una relación, una atracción atávica, ancestral, inconsciente o del inconsciente colectivo con el Egipto? Porque los dioses son maravillosos, el panteón egipcio es maravilloso, inspiró el panteón griego, que inspiró los otros panteones, inclusive el hebraico. ¿No? Entonces, porque tiene el Nilo, que es una fuerza mágica maravillosa, un río en medio del desierto, un río con 6.000 kilómetros de extensión, con Eloísa lo percorrimos casi todo, y porque tiene una civilización maravillosa, derivada directamente de los atlantes, con construcciones, y una de las civilizaciones más antiguas. El, el Egipto original se quedó por más de 4 o 5 mil años. Después comenzó el Egipto a se cambiar cuando Alejandro, lá pelo siglo IV antes de Cristo, invadiu el mundo, el Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. Entonces Egipto comenzó a cambiar. Pero antes de eso, Egipto estaba separado y hubo varias unificaciones. Egipto es una dádiva de Nilo, como habla Heródoto, el padre de la historia, porque el Nilo se llena a cada año, llena las márgenes del Nilo de lodo negro que se llama Keni. Cuando el Nilo seca, baja, se queda el lodo, este es fértil. Entonces se planta mucho naranja, cereales, cebada, trigo, varios cereales y frutas también. Por eso Egipto era considerado el celero, el productor de alimentos del mundo antiguo. Es muy rico por causa de eso, por causa de su pueblo y por causa de su religión, ¿no? También tiene una medicina maravillosa, una cosa linda. Acá está Ibis de Tote, el propio maestro Hermes. También tiene mucho de astronomía. La astronomía egipcia es linda. Este es horóscopo de Dendera. Fue descubierta gracias a esta piedra llamada Rosetta, que está ponida acá, que es una piedra de una ciudad llamada Rosetta, en Delta de Nilo, que tiene traducciones, ¿no? Entonces, leyendas, subtítulos. Entonces, estaba escrito en hieróglifos egipcios antiguos, en demótico, que es un lenguaje más popular, pero egipcia, y en griego, en griego. Entonces, fue posible traducir los hieróglifos. Champollion, un gran estudioso de la era napoleónica, hizo el estudio de la descifración de los hieróglifos egipcios a través de eso. A mí me gustan mucho los hieróglifos egipcios, la gramática, la simbología, tenemos estudios de eso, porque es una lengua sagrada también, una lengua simbólica, y los símbolos son maravillosos. Y la Pedra Rosetta es una maravilla que está en el Museo Británico en Londres, ¿no? Egipto también tiene su arquitectura. Vamos a estudiar la simbología alquímica de la pirámide de Keops, de Keops y de Miqueias, los miquelinos. Egipto también tiene toda su religión para vencer la muerte, ¿no? Este es el gran desafío de todas las líneas espirituales. Vencer la muerte, matando la muerte, o sea, como habló el gran alquimista interior Francisco de Asís, es muriendo que se nace para la vida eterna. Entonces, los egipcios, como pocos, nos entregaron esas claves, ¿no? De la muerte vindoura. Entonces, no era que los egipcios eran apasionados o fanáticos por la muerte, no. Enseñaban la muerte mística. Y por eso que el maestro Samael nos enseña que hay momias vivas y momias muertas. Vamos a hablar más de eso a la frente. En el libro egipcio de los muertos, la Biblia egipcia, ¿no? Que tiene muchos capítulos, es em linguagem sagrada, é todo linguagem com figuras, é um livro de liturgia. Acá está trecho, pedaço de que habla de la pesaje del corazón, en Sala de Maat, la madre de la justicia y de la verdad. Entonces, el
son hechos de papeles mágicos. Acá en Vivencias en Fortaleza ya hicimos la fabricación de papiro mágico. Existe un ritual para eso, es maravilloso. Y un papiro brasileño, un papiro plantado acá en, en Brasil. Entonces, essas práticas gnósticas são maravilhosas porque as pessoas aprendem a fazer as coisas, a ser papiro egípcio em Brasil, em uma vivência egípcia gnóstica que hicimos acá. Então, o livro egípcio de los muertos trata de la saída del alma à luz. O livro egípcio de los muertos é algo empleado por marketing. Quando se põe la muerte, atrai muito. Tibetano de los muertos, egípcio de del siglo XIII, XIV también, dominicano, que habla de la muerte. Estos libros se ponen la muerte, venden más, ¿no? Entonces, el libro egipcio de los muertos no tiene nada a ver con sepulturas y todo. Es un libro psicológico, un libro de magia y un libro de resurrección. Entonces, esto que está tratando com pesaje de coração, com os vasos canópicos, ou canopes, los deuses de la muerte. En buen egipcio, Mestá, Apid, Wamutat y Kabsenuf. Nosotros estivemos en Luxor, hablando con un estudioso de pronuncia egipcia antigua. Lo entrevistamos para saber la pronuncia correcta de los nombres de estos maestros. Como os egípcios teriam pronunciado, né? Este senhor hizo um estudo fonético dos egípcios antigos, de como isso se cambiou ao longo da invasão árabe, porque o Egito é árabe, não é mais egípcio, tem um poder mântrico. Representam os 4 corpos que estavam em vasos de alabastro, para a ressurreição. Representam os 4 elementos também, né? Terra, fogo, água e ar. Mas este é de magia egípcia, né? E o livro egípcio tem muitas passagens que estão até em muitas práticas internas, gnósticas, que poucas pessoas sabem que é do livro egípcio de los muertos. Pero o maestro Samael, claro, foi egípcio na época do faraó Khephren, foi professor, foi maestro do faraó Khephren. Khephren é hijo do faraó Keops. Khephren significa entonces el maestro Samael estuvo en Egipto, entonces como maestro de un gran faraón, el constructor de la segunda mayor pirámide del Egipto, ¿no? Hijo del Keops. Y entonces el libro de los muertos está lleno de estas pasajes. Yo te saludo, oh rey de la tierra de los muertos, región de los muertos. Huye, demonio con cara de cocodrilo. Son los demonios interiores también. Salve, Señor de la verdad y la justicia. Son frases que nosotros son familiares y que tienen a ver con el libro egipcio de los muertos. Arranqué de mi corazón todo mal. Y también hay un estudio muy interesante que el maestro Samael nos dejó, que se llama Papiro de las confesiones negativas, que son 42 confesiones negativas. Nós hicimos um estudo psicológico sobre isso. Isso é psicologia egípcia. E são muito atuais. Veo algumas das 42 confissões. Se chama 42 confissões porque o muerto, estando no Tribunal Superior de la Ley, Tribunal de Maat, com Anubis haciendo a pesaje de seu coração, tinha que falar, eu não hizo isso. Por isso se chama confesso que não hizo isso. Ou seja, não fiz isso. Por isso se chama de confissão negativa. E veem vocês agora, fazendo uma reflexão interior, se poderia o coração tinha que ser mais leviano, mais leve, menos pesado que uma pena, uma pena de uma ala de pájaro. Então, una pluma. Uma pluma, isto, graças, Senhor. Uma pluma de pássaro, né?
Entonces es una cosa muy difícil. Este balanza que están viendo en la figura, en uno de los platos tiene un vaso con el corazón que representa la alma del muerto, en el otro la pena, la pluma de Marte, que ahora estoy haciendo un zoom aquí para que vean. Y esto es muy interesante. Pero ahora para reflexión, estamos entonces muertos en sala de los jueces, Anubis está pesando en nuestro corazón, nuestra Madre Divina está allá tentando nos ayudar. Este monstruo con cara de cocodrilo se llama Hamut, y este entonces devora los pesados, devora los corazones que no se limpiaron. Entonces el muerto tiene que hablar eso. Y ustedes, todos nosotros, hagamos un examen de conciencia y veamos si iríamos para los infiernos con Amut, con el monstruo, o iríamos para el cielo, pasando por las puertas de Duat, ¿no? Yo no mentí, yo no robé, yo no hice llorar a las personas. Olha esto, yo no escuché atrás de las puertas. Está en el papiro egipcio. No na linguagem atual, iríamos assim, no invadi celulares de outros, móveis de outros, não leí mensagens de outros, não me quedei escutando as aulas em dormir, em sonhos de outros, não contaminei os rios, não atrapei pássaros, não prendi pássaros, não coloquei em armadilhas pássaros. Então, essas são coisas muito atuais, de ecologia, de psicologia, de ética de los tratamentos. Las tradiciones hablan que Moisés, cuando hizo el decálogo, hizo un resumen de las 42 confesiones negativas, porque los 10 mandamentos de decálogo de Moisés están contenidos en las 42 confesiones, pero Moisés tenía que llevar el pueblo por el desierto, el pueblo estaba muy indomable, entonces hizo una adaptación para las cosas más necessárias, não matar, não roubar, não cobiçar, não querer a mulher e o homem do próximo, não se pode cobiçar os dois, não? Então, veem como é profundo o livro egípcio de los mortos. La cruzan, que também tem geometria sagrada, la cruzan, que é símbolo claro del falo dentro del útero, el falo vertical, un útero formal, el quitéis, el mundo de la tierra, el sol, Helios en la tierra, en Gaia, ou Enuti recibiendo Geb. Entonces, esta simbología está en la cruzan, o cruzançada, que representa, repito, alquimicamente el falo dentro del útero. Y representa también el río Nilo. El río Nilo como elemento alquímico de la agua y que es entrecruzado o fertilizado por el sol. El sol está en naranja en la figura, del este oriente para occidente, del este para oeste, y el delta de Nilo, del río Nilo, la región fértil, es el aro, el círculo donde Isis y las deidades egipcias portam la cruz da vida. Entonces, este símbolo es un símbolo geográfico, es un símbolo alquímico, es un símbolo de relación sagrada entre hombre y mujer, es un símbolo de protección, representada por el río Nilo, que en egipcio antiguo se llama Hapi, y por el Ra, o el sol, que hace el sol de mediodía. En Egipto había 3 soles, un sol de nacer que se llama Kefra, símbolo de la resurrección, el sol de mediodía que se llama Ra, símbolo del sol meridiano arriba de nosotros, y el sol del poente, el sol del entardecer, que se llama Tum. Entonces, hacían 3 oraciones diarias, una a Kefra, pelo resurgimiento, outro a Ra, pela abundância, pela luz, pela claridade, por el trabalho, e outro a Tum, para descanso, outro a Tum, para a muerte. Então, por isso que
em Egipto, o que está a oriente é o país de los vivos e o que está a ocidente é o país de los muertos. E Vale de Reis, na cidade de Luxor, está justamente na margem occidental del Nilo. Hay mucha simbología en esto, pero es bueno hablarnos de esas cosas para que veamos cómo eso tiene relación alquímica. Entonces, el Egipto es el resultado alquímico del río Nilo con el sol. El río Nilo con fertilidad, el sol con la luz, hacen la fotosíntesis y toda la agricultura, los animales vienen de eso. Entonces, en medio a un desierto de nuestras vidas, si cuidamos de nuestro Nilo interior, de nosso Mercúrio filosofal, e invocamos e cuidamos de nosso azufre interior, nosso sol interior, teremos abundância. Teremos muitas flores, muitos frutos, muita nutrição, muita proteção, e haceremos maravilhas. Se nós nos olvidamos do Nilo interior ou do sol que lo entrecruza em hierosgamos alquímico, nosso país será pobre, nosso país interior será pobre. Então, é isso que nos ensina a cruz ansada, explicada abaixo, para que se regenere o deserto a cada estação em que o Nilo é abundante, não? Então, a Madre Divina Isis tem um papel central em Egipto, claro, não poderia deixar de ser, porque foi ela que participou da ressurreição de Osíris. Simplificando, o mito de Osíris é todo alquímico. Osíris foi enganado, né, por seu irmão, chamado Set, que lo pôs em um ataúde, lo comeu em um ataúde, e lo picou em pedaços, 14 pedaços, ¿no? 7 vezes as batalhas, 14 pedaços. E, então, se espalhou, distribuiu por todo o Egipto. E Isis, sua esposa, nossa Madre Divina, selecionou, localizou esses pedaços, ¿no? Esses trocitos de Osíris e lo reconstituiu. E faltou uma peça. E claro, estamos em um curso de alquimia, a peça, a parte de Osíris que Isis não localizou e tive que produzir da terra, de madeira, porque é sagrada, é o falo. Então, a consciência distribuída por los egos ou embotellada em los agregados psicológicos pode ser reconstruída por nossa Madre Divina Interior, Senhora del Fuego, representada nesta figura muito antiga. Este dibujo em uma pirâmide tem 6.000 anos aproximadamente. E esta Isis está como um falcão, um pájaro sagrado em falo de Osíris, que é a peça que faltou. Então, o sexo, el falo de Osíris é o sexo, é a alquimia, é o instrumento necessário para a ressurreição. Podemos fazer muitas coisas agregando, sintetizando, reagrupando as peças, mas sem o sexo, sem o falo de Osíris, com a rana sagrada, que acá está também na figura, a rana representa o Mercúrio filosofal, não é possível a ressurreição. Então, este mito de Osíris e Isis é especial porque traz o papel da mulher. Esta Isis está representando a perfeição do papel da mulher em matrimônio perfeito. Uma esposa, sacerdotisa, alquímica, é ao mesmo tempo esposa, sacerdotisa del fuego, hermana de caminhada espiritual, madre, porque representa a madre interior do iniciado, e também hija de seu amado esposo, porque representa que ela está nascendo espiritualmente através dele. E, ao contrário também, em complemento também, um nome para sua mulher, um nome alquimista, é seu esposo, seu sacerdote,
su hermano, su padre y su hijo. Entonces, este es el misterio quíntuplo de Isis. Isis es esposa, sacerdotisa, hermana, madre e hija de su esposo. Y el esposo, al figura del eterno masculino de Dios para la osirificación. Es muy difícil comprender esto durante el trabajo alquímico, pero los egipcios fueron los que más, a través del mito de Osiris y Isis y de la resurrección, describieron eso. Como una mujer para nosotros, mi esposa, con quien convivo, con quien cohabito, es esposa, es sacerdotisa, es hermana, madre e hija. Nosotros, gnósticos o aspirantes a la gnosis, comprendemos más fáciles, pero es difícil comprender eso. Y, repito, para un hombre la misma cosa, para una mujer la misma cosa. Su hombre es lo correspondiente para él. Este es maravilloso, este es un segredo alquímico maravilloso. Feliz del hombre, del esposo que aprende a ver la madre divina en su esposa, a ver a hija amada de su alma en su esposa, trabaja con su esposa como hermana de alma para llegarnos juntos a la luz y que ve a su esposa como una sacerdotisa del lar, de la humanidad, una sacerdotisa de la Madre de Dios, la eterna Madre de Dios, la eterna Madre cósmica. Entonces, los maestros Samael también hablan mucho de alquimia egipcia en un libro llamado Alquimia Sexual, que es maravilloso, que le habla de los 7 planos. Entonces, veo que dice el libro de los muertos, o libro para salir a luz. No comas, porque es abominable para mí. Vive de los 7 panes ofrecidos a Horus y a Tot. Que las personas de mi padre y mi madre me sean concedidas como guardianes en mi puerta, en la disposición y na disposición de mis bienes. O sea, el padre y la madre interior son que deben zelar por el iniciado. No el ego, no Sete, no los demonios rojos de Sete, y sí el padre y la madre interna. Y nosotros, como está este dibujo también en una pirámide, con los 7 panes sagrados, panes de ofrendas a Osiris, al Padre Interno, representan los 7 cuerpos, representan las 7 serpientes, la misma figura hieroglífica de Flamel, la misma figura de Basílio Valentim, en lenguaje egipcia. Abajo tenemos 2 vasos, ¿no? Dos recipientes blancos, 2 personas representando nuestro ser, trabajando en la confección de los panes para ofrecernos a nuestro Horus interior y pelas leyes de Tot. Tot é o Teuti em egípcio antigo, es el Dios Hermes, el Dios de la alquimia, el Dios del conocimiento, ¿no? Y veo que habla el maestro Samael. Todos los seres humanos son muertos vivientes o dormidos, comiendo sociedad, teorías, escuelas, etc. Tomamos el pan que se representa a Tot, el pan de la mente crística. Por eso que muchas veces nosotros lembramos para no se quedar con teorías, con mensajes que nos adormecem la conciencia, con informaciones inútiles, porque nuestra mente inferior, nuestra mente de Sete, en la mano de nuestros agregados psíquicos, procura essas sociedades de teorías, de escuelas que nos ensinam a la muerte, la crucificación. Entonces, los 7 panes significan eso, para no envenenar nuestro ser con panes o trigo o agua sucia. Entonces, esto es muy interesante, alimentar la mente crística, ¿no? El maestro Samael también hace um resumen do Speculum Alchemy, né? Alquimia da caverna, alquimia especulativa, Speculum.
especulativa e também tem a ver com caverna, tem a ver com cave, tem a ver com cova, ou seja, estamos falando de linguagem alquímica, speculum alquimum. E alquimia também, speculum também tem a ver com espejo. Ou seja, a alquimia de ver a si mesmo, de speculum, que é espejo também, de speculum de espeleologia, de caverna, e speculum também de especulativa. Então, em diferentes grados de profundidade de estudos, a alquimia pode ser só especulativa, pode ser solamente psicológica, no espejo, e pode ser também em las cavernas interiores, onde estão las serpientes. Então, é muito interessante. Esta é uma fotografia do Museu de Alquimia em Praga, na República Checa. As pessoas que foram a Praga, é uma maravilha porque tem instrumentos originais, com câmaras e todo, vídeos, é muito interessante. E o maestro Samael, então, sintetiza o que já estudamos, veja que interessante neste livro Alquimia Sexual, relacionando com a alquimia egípcia, hablando, por lo tanto, é lógico que nossa piedra filosofal deva ter inevitavelmente esses três princípios, que eu aí acrescentei: Salas de Mercúrio, para dar contexto. Perfeccionamos esta substância segundo a arte, ou seja, com tecnologia alquímica, e com o fuego sagrado de nosso laboratório orgânico. O fuego sagrado é nossa libido, nosso azufre. Esta matéria-prima de la grande obra es el semen de nuestras glándulas sexuales, del hombre y de la mujer. Más explícito que eso no hay. Ahora saben también de lo segredo alquímico de los sete panes, de la simbología egipcia que hay. E existe uma outra forma muito interessante de estudar a alquimia egípcia, que trouxe algumas hoje les apresento alguns exemplos que é muito interessante para falar de los leones também. O león tiene que se alimentar del oro, del sol, de la alquimia. El león rojo es el propio fuego sagrado Kundalini, el fuego que está en nuestro semen, o sea, la energía crística. Hablaban los cristianos primitivos de Benjamín, los gnósticos de Benjamín, el Cristo líquido. El Cristo está en el óvulo, está en espermatozoide, está en semen del hombre y de la mujer. Y el maestro Samael llama eso, como los alquimistas enseñaron, de león rojo, que debe se alimentar del sol. O sea, nuestro instinto, nuestra fuerza sexual debe se nutrir de la luz, debe se nutrir del mercurio transmutado, no debe ser desperdiciado. E habla el maestro Samael, el león rojo debe ser separado de todo tipo de basura, impureza, suciedade, a mesma coisa do Nilo interior. O oro potável deve colocar-se em um recipiente bem cerrado, que necessita ser horneado, colocado no forno, no horno, e recozido 3 vezes até obter a perfeita tintura del sol. 3 vezes significa com as 3 forças, né? Para sal, para azufre e para mercúrio. E depois para que o leão verde, que está allá, um leão verde, que é íntimo, que é nosso ser, também se nutre, se alimenta do sol, e não das sociedades. E habla o maestro, esse trabalho se realiza com o vitríolo de Vênus, já sabemos o que é vitríolo, pero de Vênus significa del amor, visita interior de terra, retificato, invenio oculum lápido, né? Visita o interior da terra, que retificando, ponendo na direção correta, para arriba e para Deus, não para abaixo e para a terra, para desperdício, com amor, ou seja, o mandamento de refinamento da Igreja de Roma. O amor é este refinamento, falamos disso na lição anterior. Quando estamos roubando o fogo do diabo, ou seja, em plena forja, entramos por las puertas eróticas del mundo de la pasión, muchas veces de la ilusión erótica, para robarle las copas correspondientes a las vértebras del diablo, de la columna vertebral.
Cuando estamos trabajando con la tintura de león verde, del sol, los tenebrosos del abismo nos asaltan. Entonces, vemos salir la negrura, la suciedad de la retorta. O sea, nuestros agregados psíquicos tienen una reacción cuando nosotros empezamos a trabajar con la psicología o con la alquimia. Tenemos que saber eso. Las burbujas de impureza hacen el ambiente fétido con malos odores cuando empezamos a trabajar. Y este trabajo es necesario para que se muera, se mate los elementos indeseables. Entonces, estes ataques interiores e exteriores são em alto grado. Pero alguma pessoa que está todo bem, que diz que está toda feliz, que não trabalha consigo mesmo, e diz que está evoluindo, há alguma coisa errada. Porque temos que trabalhar constantemente. Pero uma pessoa que vive triste ou infeliz, ou sem alegria, sem falar de las noches como gratidão, como dádiva divina, também há alguma coisa errada. Então, é o equilíbrio entre o leão rojo, o instinto, o fuego, o leão verde, que é telema, o produto do leão verde é telema, de nosso íntimo, de nosso ser, de nosso Padre, e do leão rojo, que é el propio portador del fuego dentro de nosotros, que es Lúcifer. Entonces, es por eso que el maestro habla que Lúcifer, el fuego, el león rojo, es escalera para subir, y que Lúcifer es escalera para descer, y que tenemos que robar el fuego del diablo por causa de estos leones. Entonces, estar en la forja, permitir que los fuegos se enciendan, eróticos, no lujuriosos, no lascivos, eróticos, entre el hombre y la mujer, pero en la hora mágica sacar el fuego del diablo y sacar las virtudes o las copas o los griales que tienen en cada una de las 33 cámaras de la pirámide interior o de la retorta, de la chimenea alquímica interior. Né? Já vamos abrir para perguntas que poderão perguntar à vontade. Em busca de los leones rojo e verde, temos que descender muitas vezes ao abismo e volver a subir. Vejam que o maestro habla descender, não habla cair. Uma caída é uma coisa, uma descida é outra. Uma caída é algo involuntário, inconsciente e doloroso. Uma descida é algo voluntário, consciente e de sacrifício, ou de sacro ofício, de trabalho sagrado em el labor oratorio, onde se hace trabalho e oração, que é a forja de los ciclopes, a forja de los alquimistas. Então, vamos falar pouquinho, temos 5 minutos, muito rápido, para verem como é maravilhoso o livro de alquimia egipcio que se chama Tarot. Muitas pessoas usam o Tarot egipcio, 22 maiores, 56 menores, apenas para oráculo, para ver o futuro, as situações. Pero o Tarot é um livro de psicologia, é um livro de alquimia, é um livro de magia, pero numa outra dimensão, com uma outra didática, com dibujos, com hieroglifos, com figuras em templo de la Esfinge. Há essas figuras que tiver capacidade de ir em astral, lá se pode ir, que tenha os médicos para entrar, porque os guardianes são muito exigentes. Então, o tarot é um livro sagrado, não é para ser profanado. E todos os tarots têm origem no tarot egípcio. E são simplificados os tarots depois do egípcio, porque o egípcio é iniciático, o egípcio é alquímico. O egípcio habla de la muerte mística e as pessoas comuns, adormecidas, não querem saber de sexo divino, não querem saber de matar seus defeitos psicológicos. Então, Thoth, Teoti, Hermes é o autor de tarot, não? Está aí um resumo da alquimia, do que falamos já sobre Egito. Esta é uma figura maravilhosa também, tão bela, que nos habla de alquimia egípcia. Vejam acá, à la esquerda, vou fazer um zoom acá, vamos ver se é possível.
Esta es la ceremonia del falo de Osiris, en que la pareja, los novientes, están trocando falos. La novia entrega un falo al novio entrega un falo a su novio. Este es falo de Osiris. O que significa esto? Verde significa la pieza, la parte que faltava para a ressurreição. Hoje já compreendem isso. As pessoas profanas olham isso e falam, mas estes egípcios eram pornográficos, que quedavam cambiando um a outro, presenteando, regalando falos. Não, isso significa a, a, a tu, minha novia, estou entregando o falo de Osiris para nossa ressurreição. E a novia entrega um falo de jade ou de pedra verde, representando o falo que Isis fabricou da natureza. A tu, minha novia, entrego também a sexualidade sagrada para nossa ressurreição. É isto que significa o matrimônio egípcio com a troca de los falos. Em algumas culturas ancestrales, hacían cambio, presentavam com vulvas, os mistérios de Eleusis, com vasos ou griais, representando o eterno feminino de Deus. Então, este é muito importante, é um secreto alquímico também. Agora já sabem o que significa. E acá, à direita, tem também um ritual de matrimônio, em que os novios estão aprendendo a como lo elegir, que está em vaso, pode abençoar as ofrendas, ou seja, ser mágicas as ofrendas, de los 7 panes, aquilo que hablamos em la liturgia, em la magia egípcia, como ofrendas sepulcrales, ou seja, ofrendas para a morte mística. E, então, só passando rapidamente, receberão essas imagens. Estas imagens são revistas, os colores, e a editoração, um trabalho que fizemos com nosso querido hermano Ali, de São Paulo, reconstruindo as figuras do tarot egípcio. Em la mesa blanca estão os próprios elementos da alquimia. O vaso, a água, é mercúrio. A espada roja é fuego, é sulfur. E o solito que está arriba lá representa a sal. Abaixo tem a ibis, que é o símbolo de fuego, de la ressurreição. Todo de acordo com o Donum Dei, que são os ojos do Padre, que estão arriba representando pelos ojos de ouro, os ojos do Padre. Então, esta é alquimia pura. Para, através de los 3 elementos, blanquear el latón, que está representado en la falda, en lo mandil, que se habla en língua de los masones egipcios, lo lavental, lo mandil, lo cobertor frontal, sexual, sagrado. Todo para cincelar la piedra que está en Bajo Egipto. El marrón abajo es Bajo Egipto, el lodo. El medio es Valle de Egipto y arriba es Alejandría, o es el mar Mediterráneo, es el cielo. Entonces, el río Nilo está acá, significando que tenemos que retificar nuestra pedra en la tierra filosofal, el vitríolo, para forjar la piedra blanca. A través del amor, del vaso grial azul, a través de la fuerza, la espada, el falo, e para transmutar o sal. É tudo absolutamente perfeito, com a força do sol, com o leão da alquimia, com a letra Aleph, que representa o homem autorrealizado. Este é maravilhoso. Daria outro diplomado só para falar de alquimia ou de psicologia egípcia com base no tarot egípcio. Trouxe mais algumas, claro, tem a Madre Divina, velada, com a sabedoria, cuidando das 2 colunas, tendo equilíbrio maravilhoso e mirando para su sacerdote. O livro de tarot é dinâmico, os planos sutis ele é holográfico. Então, estes estão dialogando, estão trabalhando. A madre sentada, representando a passividade, a absorção, o padre, o sacerdote em pé, representando a força divina, se mirando um para o outro.
né? Então, temos que nutrir e reconhecer e dedicar-se a nossa Madre Divina. Depois temos a lei, que é Papa Nubis, um maestro maravilhoso, não é mal, maestro da lei, quem cumpre a lei e hace a lei de la balança é premiado pelo maestro Anubis. O maestro Anubis em Egipto é o antimonio, porque hace la fixación de los cuerpos, la fixación del oro en los cuerpos, como explicamos en la respuesta de las preguntas en grupo. Y el maestro Anubis es responsable por la momificación, que no tiene nada a ver con poner resinas, enrolar con fachas o con algodón cadáveres. No, el trabajo de Anubis es un maestro de alquimia, de fixación del oro. El maestro Anubis, por eso es tan sagrado, tiene el bastón UAS, el bastón de la sabiduría en su mano destra. Pues tenemos la batalla también, que es el trabajo que tiene que hacer, representado por el triunfo. Acá también tenemos la piedra blanca, las dos efigies o los dos leones, los dos dragones que están en todo de la tierra de Nilo de Lodo, la tierra de Quem. Tenemos las 4 columnas estados de Mercurio también, y tenemos el alquimista perfectamente pronto para eliminar el ego, para limpiar su Egipto interior de los invasores, ¿no? Entonces, que representa el triunfo. Tenemos Set, tenemos ahí la pasión, el Baphomet, de los naciones franceses, el grande entrenador, el grande trabajo que tenemos con el ego, con nuestro líbido, por eso está rojo, representando el Mercurio rojo, el Mercurio de la Libra, el león rojo, ya sabemos de eso. Vean como todo se conecta, ¿no? El ego observar, estudiar, comprender y después en la forja eliminar, deshaciéndonos de nuestro ego. La última lámina de hoy, de alquimia egipcia, es el triunfo, ¿no? La conquista de la piedra filosofal. Cuando Mestá, Hathor, Mutef y Kebsenuf, los 4 dioses de la muerte, están con los cuerpos transmutados, ¿no? Están con los 4 canópicos, los vasos padrones sagrados, siendo alimentados por la armonía y la música de la Madre Divina. Entonces es muy interesante eso. Tiene la serpiente Ouroboros entre el Medio Egipto y el Alto Egipto, entre el verde y el azul. Y tiene flores, tiene el símbolo del dominio del león, que es el hieróglifo a la derecha. Tiene el dominio completo también de las fuerzas del amor, con la sináculum de Venus, que está lá arriba. Entonces esta es la arcana de la conclusión de la gran obra. En 22, cuando los 4 elementos se incorporaron. Y ahí no hay más Osiris y Isis, hay la fusión de los dos que se llaman Osirisis, ¿no? Antiguamente, como el Adán Kadmon de la Cábala, Osiris y Isis cuando trabajan se tornan Osiris, o sea, una solamente figura. Entonces estamos encerrando acá con los slides. Vamos ahora a hablar un poquito de los mantras, porque es importante. Entonces, el mantra Ninhu. El mantra Ninhu es una clave alquímica, ¿no? Que los fanáticos religiosos creen que es Jesús Nazareno Rex y adoran. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y Jesús Nazareno, rey de los judíos. No es eso. Esto es apenas para enganar los fanáticos, los de religión pistoica. El mantra alquímico significa ignis natura renovatur íntegra, que es el último que está ahí. El fuego renova integralmente la naturaleza. O el otro del mantra Nirri también, que es inesis renascor o renascor íntegro. Na muerte, renacer íntegro. O sea, uno es mantra de la muerte mística, otro es mantra del fuego sagrado de la naturaleza, de Fouet y ignis natura, y el mandamiento alquímico del factor nacer es ignis nitrum reris in venio, que significa el fuego
ignis, nitron significa sal, Heres significa orvalho, umidade da natureza, da noite. Não sei como se habla orvalho em espanhol, não sei se é orvalho. Rocío, da natureza, da noite. Em Vênus é encontrar. Então, este mantra, Ignis Nitrum Heres in Bene, que é hablado também em alguns rituais egípcios e gregos antigos, significa que en el orvalho, en tus secreciones sexuales, en tu rocío sagrado, encontrarás en Benio el fuego y el sal. O sea, eso es maravilloso, porque Heres, o rocío, también es Mercurio. Entonces, con este significa el trabajo con los tres. Entonces, el mantra Niri es un mantra para ser hecho por aquellos que quieren hablar con su padre interior para vitória alquímica, aquellos que quieren contacto con su antimonio interior, con su maestro Anubis interior, porque es mantra de fuego. Y ese mantra, além de dominar las criaturas elementales del fuego, las salamandras, también trabaja interiormente. Entonces es un mantra muy sagrado. Tiene varios significados aquí. El primero es profano, es que está en la cruz del Cristo, por las personas que no entienden, pero el propio Cristo Jesús nos dio la clave del mantra Niri, ¿no? Con la simbología en su crucificación. En la naturaleza, renovada por el fuego. En la muerte, se renova, se renace integralmente, y con sal, azufre y mercurio representados por el mantra Nri. No solamente para hacer este comentario, nosotros gnósticos tenemos que ser prácticos, entonces haz con esta práctica alquímica todos los días, pronunciando el mantra Nri. Vamos a hacerlo aquí por unos minutitos para que escuchen el sonido y para que los hagan, la imaginación también. Cuando hablamos con la alquimia, pensamos o nos concentramos en nuestro mercurio filosofal, en los testículos, en los ovarios, como vapor subindo por la columna, esses ignis nitrum heres inbenio. Se estamos pedindo para la madre del fuego, para la madre divina, hacemos el mantra Niri, viendo la madre poniendo fuego en los demonios rojos de Certes, y ahí es lo significado Inesis renascor íntegro, o sea, en la muerte voy a renacer íntegro como la fénix, como el señor Quetzalcóatl, que se incineró con Cholo para vencer la muerte en los mundos infernos, ¿no? Interiores. Entonces, todo eso es la misma simbología griega, de Anahuac, o azteca, egipcia y alquímica. Entonces, vamos por algunos minutos cerrar los ojos, poner en la vertical la columna, nuestra chimenea, sentir adentro la presencia divina de nuestra Madre del Fuego, sentir la presencia de nuestro Padre, nuestro sacerdote egipcio interior, nuestra Isis interior. Nos concentramos en nuestras gónadas, testículos, ovarios, próstata, vesícula seminal, útero, vagina, clitóris, todos os sagrados ornamentos del cuerpo sagrado interior alquímico. E assim concentrados, imaginamos que enquanto mantralizamos, o fuego sobe pela chimenea e llega a nuestra cabeça, depois a nuestro coração, iluminando-os com o fuego sagrado. Y el mantra Niri se hace imaginando este fuego subiendo por la chimenea alquímica de nuestra columna. Se hace así.
encerramos aquí con la invitación para que estudien el mantra INRI,